Hola, buenos días. Hoy os voy a hablar sobre una serie de puntos y referencias que debemos tener en cuenta para tener un buen swing. Bueno, lo primero que voy a hacer referencia es sobre la cabeza. He puesto, como podéis ver en pantalla, al inglés @rock. Le voy a marcar aquí la cabeza para que lo veáis. Y lo primero que os voy a decir es que debe estar estable pues durante todo el swing. A medida que vamos viendo al modelo en la pantalla, fijaros cómo la cabeza no se mueve hacia los lados. Esto va a depender mucho de la columna y de los muchos movimientos que puede tener a lo largo del swing. Podéis ver la cabeza prácticamente está estable. Si os pongo, voy a quitar esto, si os pongo aquí otro modelo, en este caso voy a poner Tiger, pegando una madera desde atrás, line. Voy a marcar aquí un poco pues, el eje de la columna, un poco. Ahí como podéis ver la columna está en flexión. Voy a marcar otra rayita aquí y otra rayita aquí. Como podéis ver, a medida que le voy dando, pues, el trabajo que antes os he explicado, pues es importante que lo vayáis viendo como la columna está en flexión. Hay un movimiento ahí de inclinación, de flexión, tensión, giro. Y luego al bajar, como podéis ver, pues prácticamente vuelve a pasar lo mismo. Vuelve otra vez a flexión la columna, inclinación otra vez, extensión y luego volvemos otra vez a terminar el swing, como podéis ver. Con esto lo que os quiero decir que la cabeza y el torso están estables en función de cómo vamos en la columna, y la columna, como podéis ver, tiene muchos movimientos. Voy a coger otro fotograma, en este caso también Tiger visto desde atrás, para explicaros lo siguiente. Está un poco relacionado con el plano de los hombros en el tope del back swing. Os voy a pintar aquí un poco lo que yo llamo la horizontal del suelo, y vamos a ir viendo un poco, pues voy a ir parando un poco en dos puntos, tanto aquí a mitad de camino, cuando las manos están más o menos a la altura más o menos de la villa del cinturón. Y nos vamos a fijar ahí pues prácticamente en dos cosas: en la inclinación que hay de los hombros, con respecto un poco ahí a la horizontal. Como podéis ver aquí ya ha inclinado unos 42 grados, las caderas más o menos igual. Y en el tope del back swing, si le paro prácticamente, como podéis ver, está en la misma posición que estaba ahí a mitad de camino. Es importante sobre todo que el plano de los hombros en el tope del back swing debe estar pues más empinado, como podéis ver, con respecto a la horizontal. Y eso pues va a jugar un papel fundamental un poco pues en el desarrollo un poco del swing. Si quito estas rayas y volvemos otra vez al comienzo, lo último que os voy a explicar está relacionado un poco con el trabajo de rodillas. Voy a poner aquí, en el caso de Tiger, aquí voy a pintar las rodillas para que lo veáis. Y vamos a ir viendo que el trabajo de rodillas es importante también para el plano de los hombros en el tope del back swing. Una rodilla dobla a la izquierda, hacia el pie izquierdo, y la derecha tiene que ceder hacia atrás, ya que si no, digamos que se restringe mucho el trabajo de caderas y es muy difícil tanto inclinarlas, como os he comentado antes, y eso nos va a hacer que el plano del swing nos varíe un poco lo que es en la subida, al verse alterado. Si paro en el tope del back swing, fijaros cómo el plano de los hombros está bastante más empinado con respecto un poco a la horizontal. Los hombros deben pues inclinarse con respecto a la horizontal pues entre 35 y 45 grados, como veis ahí, y las caderas es importante también que estén un poco pues similar a la parte de arriba, a los hombros. Esto no va a hacer que tengamos un buen plano de swing en el tope de la subida, ¿vale? Bueno, pues con esto os he explicado un poco lo que yo pienso, pues tres referencias importantes para tener un buen swing. Espero que os guste y gracias por escucharme, ¿vale? Un saludo.